Saludos para todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos. Bendiciones del Señor es nuestro deseo. Continuamos estudiando nuestra lección, la que está titulada Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. La lección 3 está titulada El poder de Jesús exaltado. Así que bienvenidos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y todos aquellos que se interesan en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos aquí para compartir, esperamos sus comentarios, que todo sea de bendición para cada uno de nosotros. El texto que tenemos para memorizar, Efesios 1, 19 y 20, que dice: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. En lo que hemos estudiado en esta lección, estos dos estudios anteriores, hemos visto algunos detalles bien interesantes. Por ejemplo, la predestinación. Todos hemos sido predestinados para la salvación. Depende de cada uno la receptividad, el aceptar. Fíjense lo que dice este texto que tenemos para memorizar. Dice el apóstol Pablo que ese poder y esa grandeza se va a manifestar hacia los que creemos, mostrándonos aquí que es necesario que haya una aceptación, un creer. Si no creemos, será imposible que podamos recibir esa bendición. Todo, mis hermanos, tiene un límite. Hay textos en la Escritura que dicen todo. Hay uno que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo, ¿qué quiere decir? Por supuesto, todo lo bueno, y el contexto lo dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Porque alguien podría pensar, o algunos que afirman que todo el mundo va a ser salvo, por ejemplo, en eso de la predestinación, pues olvidan que ese todo tiene también una condición. El apóstol Pablo nos presenta unos detalles bien importantes en cuanto a el conocimiento. Nosotros debemos tener conocimiento, mis hermanos, experimentar por nosotros mismos, mediante el Espíritu Santo, el poder de Dios y la disposición de Cristo para que nosotros seamos salvos. Y encontramos aquí en la lección algunos puntos que es importante que los analicemos. Primero, la resurrección de Jesús. Segundo, la exaltación en el trono de Dios. Tercero, todas las cosas están subordinadas a Cristo. Y cuarto, Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. Mediante estos puntos, el apóstol Pablo nos invita a que contemplemos, a que estos eventos que tenemos aquí sean para nosotros una parte esencial. La resurrección del Señor Jesús, cómo es exaltado en el trono de Dios y exaltado también en cada uno de nosotros. Y sobre todo, la subordinación. Hoy cuando nadie se quiere subordinar, nadie quiere estar sometido. Si no nos sometemos los unos a los otros, si no nos sometemos al establecido por el Señor, pues tampoco nos iremos a someter al Señor Jesús. Y así como Él vino a cumplir un plan especial para salvarnos, cada uno de nosotros tiene una parte que hacer en ese plan de salvación. Así que, bienvenidos mis hermanos, y esperamos que esta semana sea de gran bendición. Para el día domingo, nuestro estudio está titulado Oración y Acción de Gracias. Mis hermanos, esto de acción de gracias sí que es bien importante para cada cristiano. En todas las cosas debemos dar gracias a Dios. Y parece extraño, pero hasta en las cosas que nos pasan malas, difíciles,
en ellas también podemos recibir bendición. ¿Por qué podemos recibir bendición? Porque nos enseñan cosas, aprendemos a ser tolerantes. De otra manera no lo haríamos. Compara las dos reseñas de oración de Pablo en Efesios 1:15 al 23 y 3:14 al 21. Si usted lee estos textos encontrará aquí una particularidad. ¿Qué es lo que comparte Pablo en estas dos reseñas? Vamos a leer el versículo 20 y 21 de Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Se fijan, el que hace todas las cosas y que a veces nosotros no las entendemos, porque a veces es fácil agradecer por las cosas buenas que nos pasan, pero ¿cómo hacemos para agradecer a Dios, hacer una acción de gracias por aquellas cosas negativas? Fíjese este comentario que tenemos aquí en la lección. ¿Cómo son algunas de las oraciones que a veces nosotros elevamos al cielo? A veces nuestro tono predeterminado al orar puede ser lastimero, al lamentarnos por este desafío o aquel problema. Las reseñas de oración de Pablo en Efesios sugieren que la acción de gracia es la lengua madre de la oración. Reunimos las bendiciones de Dios y le agradecemos por ellas. Intentamos percibir a Dios obrando en circunstancias difíciles y lo alabamos por su presencia transformadora en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, ¿a quién le estamos dando bendición? O sea, somos bendición para ese círculo que tenemos a nuestro alrededor. En esto de la acción de gracias, mis hermanos, hay cosas que uno a veces cree que Dios no se interesa sino por las cosas grandes, por una enfermedad grave o algo así. No. Dios se interesa en todo detalle que a nosotros nos preocupa. Voy a contarles una experiencia que tuve en estos días y tiene que ver con una cita médica. Me dieron una cita médica en la ciudad capital de donde yo vivo, el departamento donde vivo, y más o menos la ciudad capital está a unas 4 horas de donde es mi pueblo. Pero hay un detalle que la cita me la dieron para muy tarde. Me la dieron para las 5:15 de la tarde y realmente ya no alcanzaba el carro de regreso. Me tenía que quedar. Tengo algunos amigos, unos hermanos de voy a quedar, pero viven muy lejos de donde yo estaba, que era la clínica donde me atendían. Había que cruzar casi la ciudad para ir donde ellos. Entonces, me parece incómodo. Una ciudad como Cali es una ciudad que es peligrosa, que siempre tiene cosas que uno pues no maneja, no conoce, y uno como extraño pues le da temor de quedarse en algún lugar o de caminar calles por donde uno no sabe qué peligros pueden haber. Les cuento que llegué a la cita faltando 15 para las 4 de la tarde. Quiere decir 1 hora y media antes de que fuera mi hora de cita. Yo pensaba, bueno, ¿qué hago? Regularmente es a esa hora, lo llaman a uno. Había mucha gente esperando. La sala estaba llena, no había casi ni dónde sentarse. Y pensaba, bueno, ¿qué hago? Por allá busqué un lugarcito, me acomodé. Y de pronto como que me animé, yo voy a ir. Fui a la ventanilla, cuando ya tuve el momento, pasé mis papeles. La señorita me lo recibió. Yo estaba esperando que me dijera, no, su cita falta todavía más de 1 hora. Yo lo llamo o algo. No, ella me registró, me pasó los papeles y me dijo, siéntese que el médico lo llama. Había yo creo que unos 5 médicos llamando personas por orden. Yo me senté a leer un libro que llevaba y me voy a leer aquí mientras me llaman. Les cuento, mis hermanos, que no había leído 2 minutos el libro que llevaba cuando un médico me estaba llamando. Yo pensé por un momento, ¿será a mí? ¿Tan rápido?
Fue algo que me impresionó. Dios me dio esa bendición, mis hermanos. Yo creo siempre que Dios se interesa por las cosas pequeñas de nosotros, por nuestras preocupaciones. Me llamó el médico, me atendió. Es tanto que el mismo médico me dijo, oiga, su cita no era como para las 5:30. Le dije, no, doctor, era las 5:15. Y dije, ¿por qué tan temprano? ¿Usted dónde vive? Vivo en tal lugar, doctor. Ah, ¿y se queda aquí en Cali? No, yo me debo ir. Bueno, pues le salió todo perfectamente. Mis hermanos, no sé usted qué problema puede tener. Tal vez esté pasando por una enfermedad difícil, alguna situación que le preocupa. Confiemos todos al Señor y sobre todo seamos agradecidos. Esta sección de la lección dice que debemos tener acción de gracias en nuestro corazón. Las oraciones deben de ser siempre de gratitud. No podemos elevar oraciones al Señor siempre como si estuviéramos lamentándonos, quejándonos de las cosas que nos suceden. Dios siempre está dispuesto a oírnos, hasta en aquello que nosotros creemos que no deberíamos incomodar al Señor con tales cosas. Ahora, aquí también tenemos en la lección que siempre demos gracias al Señor. No siempre que oramos lo hacemos de rodillas. Algunos tienen esa idea que no se puede orar si no es de rodillas. ¿Qué tal usted arrodillado en un hospital en medio de toda la gente orando? ¿O usted en un bus arrodillado orando? ¿O usted en un vehículo arrodillado orando? No, usted ora, mis hermanos, en todo lugar. Cuando hay esa posibilidad de arrodillarse, usted tiene ese sentimiento de que debe arrodillarse delante del Señor, hágalo. Pero hay que, como dice el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Agradecer siempre a Dios. En la parte del lunes tenemos como título Experimentar la percepción del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolo en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Voy a hacer énfasis de este texto, mis hermanos, en la parte final, para que lo conozcamos mejor. Versículo 17. ¿Quién hace eso? Miren que el título de esta parte de nuestro estudio es Experimentar la percepción del Espíritu Santo. No puede haber otra forma como nosotros podamos conocer mejor a Dios. Y de hecho, Cristo lo dijo, es necesario que lo conozcamos porque esa es la vida eterna. El Señor Jesús en Juan 17 lo dice claramente, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay otra manera, mis hermanos, de tener vida eterna, sino a través del conocimiento de Dios. ¿A quién servimos? ¿Cómo le servimos? Como decíamos en un estudio anterior, no solo es importante a quién adoramos, sino cómo lo adoramos. No es solo importante que servimos al Señor, es importante que conozcamos al Señor a quien servimos. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19 nos dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La pregunta aquí es, Pablo ora para que el Espíritu Santo dé una perspectiva especial a los creyentes sobre 3 temas. Tema 1, él ora para que ellos se percaten de la esperanza que fueron llamados. Efesios 1:18. Fuimos llamados a una esperanza muy grande. Así que debemos percatarnos. Y a mí me parece que muchos todavía no entienden para qué fueron llamados. Muchos todavía no disfrutan ese llamado.
Entonces, es importante que nosotros estemos siempre al tanto de esto, de la grandeza de las promesas de Dios. Y asimismo le adoraremos y le serviremos. Segundo, cuando ora para que perciban. ¿Qué debemos percibir? La riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Efesios 1:18. ¿Se fijan, mis hermanos? Una gloriosa herencia. Tal vez en la lección anterior teníamos un pensamiento donde algunos cuando oran como si estuvieran lamentándose. Parece que no sintieran gozo de poderse dirigir al Señor. De hecho, en los templos muchos se arrodillan porque les piden que se arrodillen, pero no lo disfrutan. No gozan de poderse arrodillar delante del Señor y debemos aprender a gozarnos, que arrodillarse sea una bendición, un privilegio. Solo los que están paralizados, los que no pueden doblar sus rodillas, no lo hacen. Y tal vez ellos anhelen hacerlo, y nosotros que lo podemos hacer, nos parece difícil. Mis hermanos, la oración y percibir eso es fundamental. Y tercero, dice, cuando Pablo ora pidiendo percepción espiritual acerca de la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Los que creemos. Así que esto debe quedar también claro. Y cuarto, Pablo en todas sus oraciones anhela que esta gente experimente personalmente lo que se le ha dado en Jesús. Cada uno de nosotros debe experimentarlo de manera personal. Aquí no es algo que sea transferible de un uno al otro, no. Esto es un asunto de cada uno. Usted y yo disfrutamos de la presencia del Señor de manera individual. Porque el gozo de otro, pues no podría ser mi mismo gozo. Pero el gozo de ser hijo de Dios y el gozo de tener una esperanza tan grande como es la redención, el un día poder estar con el Señor por la eternidad, es más que suficiente para gozarnos en su presencia. Cada día de culto, cada sábado, cada momento en que estamos en adoración al Señor. Para el día martes vamos a hablar de participar del poder de la resurrección. ¿Qué sería del cristianismo sin resurrección? ¿Qué haríamos nosotros predicando el Evangelio de Jesús si Él no hubiera resucitado? Esto es algo que nos debe mover, mis hermanos, en una esperanza que no tiene todo mundo. Muchos ni siquiera creen en la resurrección. Ustedes recuerden que en la época del Señor Jesús habían credos que negaban la resurrección. Entre los mismos judíos, ellos no creen en la resurrección. Es una cosa impresionante que nosotros estemos en este mundo, expuestos a morir en cualquier momento, sin una esperanza, sin la esperanza de la resurrección para vida eterna. Tenemos los siguientes textos que los podemos analizar. Efesios 1:20, 1 Corintios 15:20 al 22, Filipenses 3:8 al 11, Hebreos 13:20 al 21 y 1 de Pedro 1:3. Todos nos hablan de la resurrección, pero queremos compartirles 1 Corintios 15:20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque en Adán todos vamos a morir. Pues eso es lo que más seguro tenemos. Ese es el dicho popular. Lo único seguro que tenemos es la muerte. Mis hermanos, aquí se confirma, y quiero confirmarles en este estudio esto, el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto no era que se iba a cambiar la ley de Dios, que se iban a cambiar, como se dice, las reglas de juego, no. El nuevo pacto era que
ya no habrían más sacrificios porque el Señor iría a hacer su sacrificio por nosotros. No lo dijo Él cuando en la cena levantó la copa y le dijo a los discípulos, «Esta es mi sangre», o cuando les dio el pan, «Este es mi cuerpo». Y cuando habló de la sangre, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, mis hermanos. El nuevo pacto es que el Señor Jesús cumple todo lo que se había dicho de Él en el Antiguo Testamento. Yo a veces me pregunto para qué los judíos sacrificaron tantos corderos, tantos animales durante tantos cientos de años. Y vino el Cordero de Dios y lo rechazaron. Entonces, fíjense, hermanos queridos, que esto es totalmente fortificante para nosotros, la resurrección. Cuando Él se va, ¿qué hace? Da dones para los hombres, nos dota de su poder, nos da ese privilegio de poder participar de esa gloria que Él ha querido entregar para sus hijos. El Espíritu Santo, que es quien nos dota de poder para predicar el Evangelio. Hay una palabra, aquí la tenemos en nuestro estudio, la palabra a su diestra, que está en Efesios 1:20, que está en el Salmo 110:1. A su diestra, cuando dice allí que se sentó a su diestra. Algunos para hablar de que no existe sino solo Jesús y negar al Padre, dicen que esa diestra es poder. Y sí, es poder. Él se sentó a la diestra del Padre y recibió ese poder. Saben ustedes, el Salmo 22 es un salmo que se conoce como el Salmo mesiánico. El 23 es un salmo el Salmo del pastor. Y el Salmo 24 es la recepción del Señor en el cielo, cuando es recibido después de haber dado su vida por los pecadores. Así que, mis hermanos queridos, nosotros debemos participar de ese poder, el poder de la resurrección. Para resumir entonces los textos que se mencionan en esta parte del martes, estos versículos subrayan cómo la resurrección de Jesús es un poderoso acto de Dios que demuestra su supremacía sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús asegura la esperanza de los creyentes en la vida eterna y capacita a los seguidores de Cristo para vivir en el poder y la plenitud de su resurrección. Para el día miércoles está titulado nuestro estudio Cristo sobre todos los poderes. ¿A qué poderes se refiere? Todos los poderes. Tenemos como pregunta comparar la mención de lo que hace Pablo con estos poderes espirituales. Y usted lee Efesios 1:21, 2:2 y 6:12, y encuentra que hay unos poderes que, como dice Efesios 6:12, son luchas que tenemos los cristianos y no las tenemos contra carne, sino contra potestades, contra esos seres que están en los lugares celestes. Y entonces Pablo habla de la exaltación del Señor Jesús, quien se sienta con su Padre en su trono, y define que Él tiene el poder, que Él se sentó a la diestra en los cielos y recibe toda esa autoridad. En Hechos 19:11 al 20 tenemos la historia de aquellos hombres que quisieron sacar un espíritu de un endemoniado, y conocemos lo que la historia dice. Les dejo esa inquietud para que ustedes la lean. Si al estudiar la lección ustedes leen todos sus textos, se van a dar cuenta de lo que allí pasó. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en Éfeso? Nos dice en nuestro estudio que en esa ciudad habían muchos problemas con esas artes, las artes mágicas. Entonces, el manipular la gente a través de estas cosas era como notorio. Y eso lo vemos todavía hoy día y en todas partes. Todavía hay quien trata de manipular la mente de alguien, hablando de estos detalles, de
de cosas así como se dice mágicas. A los hombres lo que más les dicen los adivinos es: usted es de malas, primero para las mujeres y segundo para el dinero. Y eso sí, como todos regularmente tienen problemas económicos y han tenido problemas con el sexo opuesto, entonces dicen: vea cómo si sabía este señor y me dio en lo que era. No, simplemente es una psicología. Estos quisieron sacar este espíritu, y cuando leemos el texto dice que el espíritu le dice a estos hombres: a Jesús conozco, le dice el espíritu, y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y lo sacaron, saltaron sobre ellos, los mandaron desnudos y heridos. Y esto también da para que pensemos que con esto no se juega, mis hermanos. Aquí podemos también hablar nosotros de lo delicado que es esto. De hecho, a muchos cuando les dicen que hay alguien, un endemoniado, para ir a orar por él, muchos de esto le tienen temor. Le tienen temor porque son asuntos ya con poderes que nosotros no conocemos, no sabemos, esos poderes invisibles, pero que debemos enfrentarlos. De hecho, el Señor Jesús los enfrentó. Entonces, todas estas cosas, a algunos les preocupa. ¿Pero por qué le preocupa a uno de pronto eso? Porque siente que no está capacitado, no porque no tenga la autoridad del cielo, sino porque posiblemente puede estar andando también no bien delante de Dios, y eso le impide que enfrente a esos poderes. Pero si el Señor los enfrentó, a nosotros nos da el poder para enfrentarlos también cuando sea necesario. Pero por eso debemos, mis hermanos, preocuparnos por andar honestamente delante del Señor. Esto es interesante porque es una característica que hoy tenemos mucho en nuestro diario vivir. Y es muy común que nosotros pasemos por estas situaciones de encontrarnos con personas con demonios, situaciones similares. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cuáles son algunas de las manifestaciones actuales de estas mismas fuerzas malignas y cómo podemos asegurarnos de no quedar atrapados en ninguna de ellas? Atrapado es que muchos se sienten tentados también a entrar en terrenos prohibidos y se meten con asuntos de esos. Y hemos conocido cristianos que visitan hechiceros y estos adivinos, bueno, una cantidad de situaciones que los lleva a negar su fe. Entonces, todo esto hay que tener cuidado, hermanos queridos, porque por encima de nosotros hay un gobierno invisible. Y el apóstol Pablo lo dice claramente: son potestades de los aires y huestes de maldad. Así que hay que orar mucho al Señor y, como ya les he dicho, aferrarnos de sus promesas. Lección para el día jueves. Jesús, todas las cosas y su iglesia. Los primeros cristianos vieron en el Salmo 110:1 una profecía de la exaltación de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién constituyó al Señor por cabeza, como hemos leído en nuestros textos? Y sobre todo en el texto para memorizar: el Padre. Él lo constituyó y lo puso como la cabeza suprema de su iglesia. Mis hermanos, y aquí tenemos nosotros muchas cosas que aprender acerca de esto. La iglesia le pertenece al Señor. ¿Por qué tantas veces oramos como si la iglesia nos perteneciera? ¿Le perteneciera al pastor o al anciano o a X líder? La iglesia es del Señor. Por lo tanto, si es del Señor, si Él es la cabeza, si Él es el todo en la iglesia, ¿por qué a veces nos arrogamos nosotros cosas que no nos corresponden?
Somos líderes, claro que sí. Debemos dirigir, por supuesto, pero esta iglesia es del Señor. ¿Cómo podemos entonces exaltar nosotros al Señor? Hemos estudiado esta semana acerca de varios aspectos: la acción de gracias, la oración y sobre todo el reconocimiento de que nosotros le pertenecemos al Señor y que Él nos ha dado el privilegio de pertenecer a un pueblo que tiene un mensaje especial, un pueblo que debe exaltarlo, que si Él está en su trono, pues Él está para darnos a nosotros todas las bendiciones, todas las cosas que a Él le han sido otorgadas. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos sentirnos desvalidos ni tristes, no, sino fortalecidos cada día a vivir siempre como para el Señor. En la parte final de esta sección para el día de jueves tengo una pregunta para que la analicemos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder de la oración? Es decir, no solo las oraciones contestadas, sino la oración en general. ¿Y cómo nos acerca la oración a Dios y al poder que nos ofrece Jesús? A lo que Él nos ofrece, ¿cómo nos acerca la oración? Pues si no oramos y no pedimos, no tendremos. No tendremos nosotros la bendición del Espíritu Santo si no lo pedimos y si no nos preparamos para recibirlo. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto terminó esta ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Los brazos del Padre rodean a su Hijo, y se le da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Con gozo inefable los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. El deseado de todas las gentes, página 790. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos hasta este punto final. Yo debo terminar diciéndoles, mis hermanos, que vivimos porque Cristo vive. Él vive. Él es eterno. Fíjense ustedes en la idea de los cristianos. Satanás está derrotado porque Cristo lo ha vencido, y eso es cierto. Pero no podemos olvidar que ese ser vencido todavía está activo. Lastimosamente, muchos pregonan de que Satanás está atado, que no puede tentar a nadie. Y eso es lo que él quiere, que le ignoremos, que no veamos realmente qué es lo que está haciendo para enredar a cada uno de los que queremos buscar a Dios. Bendiciones para usted y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.